Buenos días, soy Alonso Aguayo con Fe y Pensamiento Crítico. En el episodio de hoy vamos a leer el capítulo 12 del libro de Éxodo. Es un capítulo un poco extenso, ¿ok? ¿En qué estamos? El capítulo anterior nos llevó se autoriza finalmente a los israelitas en su partida a pedir alhajas, se autoriza a los israelitas en su partida a pedir alhajas y oro a sus vecinos, los egipcios. Jehová promete matar al primogénito de todo hogar egipcio. Jehová diferencia entre los egipcios y los israelitas. Ya habíamos visto que Jehová está protegiendo a los israelitas y confrontando a los egipcios por la terquedad o orgullo del faraón, ¿no es cierto? Entonces viene la gran amenaza. Faraón no os oirá, y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, mas Jehová había endurecido el corazón de Faraón, y éste no dejó salir a los hijos de Israel fuera de su país. La amenaza es: habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, la cual nunca hubo ni jamás habrá. La amenaza exacta era: morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, o sea, la menos importante de todas las personas, aún su primogénito también, y todo primogénito aún de las bestias, de los animales. Esa es la promesa. Y Faraón no quiere. Muy bien, entonces así entramos al capítulo 12. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Este será para vosotros el primero de los meses del año. Lo que va a pasar este mes es tan importante que a partir de ahora, de este mes se considera el inicio de cada año. 3. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: el 10 de este mes tomará cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces tomará uno con su vecino inmediato a su casa, según el número de las personas, cada uno conforme a su comer. Haréis la cuenta sobre el cordero. Mas si la familia fuere pequeña, que no baste para comer el cordero, o sea, que no sobre carne. Cada familia va a matar un cordero suyo, pero si todo un cordero es mucho para las 3 personas que hay en esta familia, o 4, entonces compartan con la familia vecino inmediato. Interesante detalle del no desperdicio de carne, ¿no? El cordero será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, sin defecto. El mismo criterio que usaban para escoger el cordero del sacrificio, cuando iban a ofrecer holocaustos en gratitud o en ruego a Jehová del cielo. Lo hacían no cualquier cabrito, cualquier oveja, o cordero, sino el mejor, el sin defectos, sin huesos rotos, sin enfermedad, sin deformaciones. Macho de 1 año. En los animales a 1 año se le considera adulto. Está listo para el sacrificio. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Otra vez, había mencionado el 10, ¿no? El 10 de este mes tomará cada uno un cordero y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel al atardecer. No en una sesión necesariamente, sino cada uno en su casa. Es lo que estoy entendiendo. Pero todos al atardecer, el 14. El 10 tomará un cordero, cada familia, y lo guardaréis hasta el 14.
y lo inmolará, o sea, lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel al atardecer del 14. ¿Qué mes era este? Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Estamos hablando de un símbolo muy importante, muy, muy importante. Macho, no dijo macho, no dijo macho, ¿no? El cordero será sin defecto, macho de 1 año, sí. Será macho, adulto, sin defecto. Hay instrucciones de cuándo lo escogen y cuánto tiempo lo guardan, y entonces lo sacrifican en el 14 y su sangre pintan los postes y el dintel de la puerta de la familia que lo ha comido. Y esa noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sancochada, ¿no? Sino asada al fuego, con su cabeza, sus piernas y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quede hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Muy, muy específicas instrucciones. Ya parece una receta, un checklist para cumplir. Y así habréis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, calzados vuestros pies y vuestro báculo en la mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. ¿Qué quiere decir? No habrá desperdicios, ¿no es cierto? Acá hay una cita de Éxodo 34, que es el futuro de lo que estamos leyendo, así que no la voy a leer. Ceñidos vuestros lomos, ¿qué dice acá? Cita con Isaías: y será la justicia cinto de tus lomos y la fidelidad será el ceñidor de su cintura. Muy bien, son simbologías. Tengo algo volando aquí a mi alrededor. Perdón. A ver. Y lo comeréis apresuradamente. ¿Qué significa esto? Deuteronomio, un libro futuro también a esta historia. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escoja para hacer habitar allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes en el día que saliste de la tierra de Egipto. Lo comeréis apresuradamente. Un detalle interesante de esa instrucción: es la Pascua de Jehová. ¿Qué significa la palabra Pascua? ¿Lo tenemos claro? A ver, veamos qué dice nuestro asistente. Según la tradición que se inició con el pueblo de Israel en el libro de Éxodo de la Biblia, ¿qué significa la palabra Pascua? A ver si es suficiente eso o tenemos que hacer más detalle a la pregunta. Del hebreo Pesaj significa paso o salto. Según la tradición que comenzó con el pueblo de Israel en el libro de Éxodo, la Pascua conmemora el evento en el que Dios pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto durante la 10ª plaga. No hemos llegado a esa explicación en las instrucciones que está dando Moisés. La muerte de los primogénitos. Las casas de los israelitas fueron protegidas porque marcaron sus puertas con la sangre de un cordero sacrificado como Dios les había instruido. Este acto de salvación es el núcleo de la celebración de la Pascua, que marca también la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ok, eso no lo sabemos todavía según la historia, pero tenemos claro, es la Pascua de Jehová. Ok, es el salto, el brinco, es el momento en el que yo me salto de ustedes, vengo a traer destrucción prometida
a cada primogénito, pero los voy a brincar a ustedes no, es la Pascua. Ok, pues yo pasaré, aquí está, pues yo pasaré esa noche, la del 14, ¿no es cierto?, por la tierra de Egipto, y heriré de muerte a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y la sangre, tengo mucho que decir, pero no quiero adelantarme a lo que puede estar viniendo. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Pascua. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y habréis de conmemorar este día y lo celebraréis como fiesta solemne a Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Esto es más o menos 1000 años, 1500 años antes de Jesucristo. Después de Jesucristo han pasado 2000 años. Hoy estamos 2024. Y los judíos, el remanente de este pueblo de Israel, todavía celebran la Pascua. Por estatuto perpetuo. Y acá están las instrucciones de cómo van a celebrar esa fiesta, ¿no? Y más indicaciones. Pero quiero detenerme aquí un poco, hablar de estas instrucciones. Ninguna cosa comeréis en cruda, pues yo pasaré de Egipto, guardaréis el día 14, y tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes, y la noche comerán la carne asada del pueblo. En fin. Yo encuentro mucha similitud acá con la expiación de Jesucristo, la simbología usada aquí de la expiación de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo, dentro de 1500 años de esta historia que estamos leyendo. No estoy seguro si es 1500 años, ¿ok? Pero por ahí será. Se requiere el sacrificio de un macho adulto sin falla, dice, y esta noche comerán la carne asada, hablar el mes, el cordero, sin defecto, ahí está, sin defecto. A Jesús se le ha llamado siempre el Cordero de Dios. Dios ha escogido también, en esta fecha va a escoger también a su Cordero, a su macho adulto sin defecto, para la hora del sacrificio. Adulto en los animales es 1 año. En los humanos, ¿cuándo es adulto? Escuché alguna vez que la edad de adultez en los judíos o en el pueblo de Israel eran los 30 años. Entonces, a los 30 años Jesús empieza su trabajo de predicación. Se sabe algo de él cuando tenía 12, se sabe algo de él cuando nació, luego no se sabe nada hasta que tiene 30 y recién aparece al público y hace toda su predicación por 3 años y a los 33 lo matan. Entonces, macho sin defecto adulto. Exactamente el mismo símbolo de la Pascua. La Pascua es un símbolo de que por la sangre derramada del sacrificio correcto les hace que la justicia del castigo prometido pase de ustedes, pase de nosotros. Entonces, la simbología continúa en el aspecto de que Jesús, como el Cordero de Dios, derramó su sangre, y los que llevamos su sangre puesta en las columnas y dintel de nuestra puerta, no físicamente, pero de nuestra puerta, de nosotros, va a haber Pascua sobre nosotros, en el contexto de que el juicio va a pasar de nosotros, por lo menos ese castigo. Hay muchas aplicaciones, hay muchas interpretaciones de la aplicación de la sangre de Cristo sobre la vida de uno.
Las Escrituras, y algún día llegaremos a esos pasajes, las Escrituras dicen que la sangre de Cristo limpió mi alma, me salvó del infierno, que cuando acepto a Cristo en mi vida soy salvo, y seréis salvos si tomáis sobre vosotros el nombre de Cristo, y este tipo de cosas. No puedo pensar en sacar de la ecuación la necesidad del arrepentimiento, porque el mismo Jesús dice, muchos me llamarán Señor, Señor, y yo os diré, no os conocí, nunca os conocí. Entonces no solo es decir, sí, creo, soy salvo. No es tan así, ¿no es cierto? Requiere más actos. La fe sin obras es muerta, también dicen los pasajes. Entonces hay mucho de internalización y de estilo de vida que uno debe llevar para poder ser un constante testimonio andante de que aplico, solicito, acepto la expiación de Cristo sobre mi vida, lo cual requiere de mí una vida piadosa, obediente a los mandamientos que Él me ha dado. Sin embargo, puedo caer otra vez de la gracia, porque puedo pecar otra vez. Estoy diciendo estas cosas porque he escuchado todo tipo de interpretaciones en todo tipo de personas. Y que una vez aceptada la gracia de Dios, una vez aceptada a Cristo en tu vida, ya estás salvo, no importa qué más pase en tu vida. Y tampoco eso sería más que una burla a Dios, ¿no es cierto? En fin, veo mucha similitud entre este evento, la Pascua, ¿ok?, y el sacrificio expiatorio de Jesús, el gran Cordero de Dios. Y se celebrará por estatuto perpetuo. Ahora, ¿qué mes es este? El 10 y el 14. El 10 es escogido el macho sin defecto de un año, macho adulto sin defecto, y el 14 es sacrificado. No dice qué mes es este, ¿no? Este mes os será principio de los meses. ¿Qué mes es este? Éxodo 34, a futuro, la fiesta de los panes sin levadura guardaréis 7 días, comeréis pan, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Tiempo señalado del mes de Abib. ¿Qué cosa es eso? A ver, vamos a ver. Éxodo 34, 18. Vamos a ver qué nos dice nuestro agente. En Éxodo 34, 18 habla del mes de Abib. En Éxodo, ¿qué más estamos viendo? En Éxodo 12, 2, ¿no es cierto? Este de acá. En Éxodo 12, 2 habla que este mes será el primer mes del año a partir de la Pascua. La pregunta es, ¿qué mes del año corresponde al día de hoy? El mes de Abib mencionado en Éxodo corresponde al mes que luego se conoció como Nisan en el calendario hebreo. Nosotros estamos ahorita en el calendario gregoriano, ¿no es cierto?, que cae aproximadamente entre marzo y abril del calendario gregoriano, bingo. Según Éxodo 12:2, este mes en el que se celebra la Pascua, el Pesach, se considera el primer mes del año en el calendario religioso hebreo. ¿Ok? Entonces, entre marzo y abril, ¿estamos hablando de Semana Santa? Para determinar el mes hebreo actual con relación con la fecha de hoy, 14 de septiembre de 2024, hoy 14 ya me delató, del calendario gregoriano, necesitamos saber en qué mes del calendario hebreo estamos. El calendario hebreo es lunar y tiene meses de 29 o 30 días. En septiembre de 2024 normalmente estaríamos en el mes de Elul o Tishrei, dependiendo del año en cuestión. Elul es el último mes del calendario hebreo, antes de que comience el nuevo año con el mes de Tishrei. Tishrei es el mes en el que se celebra Rosh Hashanah, el año nuevo judío, que suele ocurrir en septiembre u octubre.
Dado que hoy es 14 de septiembre, es probable que estemos en el mes de Elul o muy cerca de entrar a Tishrei. Bueno, interesante, no era el propósito de la pregunta, pero entendemos que corresponde a entre marzo y abril, lo cual coincide con la Semana Santa. ¿Tiene esto alguna relación con la celebración de la Semana Santa cristiana? Sí, ahí está. Perdona mi ignorancia si esto era obvio para ti, pero nunca dejamos de aprender. Sí, la celebración de la Pascua judía y la Semana Santa cristiana están relacionadas históricamente y teológicamente. Esta conexión surge porque los eventos centrales de la Semana Santa, como la crucifixión y la resurrección de Jesús, ocurrieron durante la celebración de la Pascua judía en Jerusalén. Otra unión de la simbología. Si la simbología de la Pascua referíase a Jesús en el futuro, y Jesús justamente es ofrecido en sacrificio y muere en la Pascua, tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Aquí te explico las principales relaciones. Pascua judía. La Pascua judía conmemora la relación de los israelitas de la esclavitud en Egipto cuando Dios pasó por alto, de ahí el nombre Pesaj, las casas de los israelitas marcadas con la sangre del cordero sacrificial. Este acto de liberación es fundamental en la fe judía, ya que simboliza la libertad y el comienzo de la vida como pueblo de Dios. Comenzó antes, desde Abraham, pero es aquí donde ¡boom! Empieza, ¿no es cierto? Es aceptado como pueblo completo. Jesús y la Pascua. Según los evangelios, la última cena que Jesús compartió con sus discípulos fue una cena de Pascua, una cena de Seder, nombres judíos, hebreos, lo que sitúa los eventos de la crucifixión y la resurrección en el contexto de la Pascua judía. Para los cristianos, Jesús es visto como el Cordero de Dios, lo que explicaba hace un momento, cuyo sacrificio trae una nueva forma de liberación, esta vez del pecado y la muerte. En la época del pueblo de Israel que estamos leyendo en Éxodo, la sangre del Cordero los liberó de la muerte física. ¿No es cierto? Una vez que Jesús viene y se vuelve el Cordero de Dios, adulto, macho, sin falla, sin falla, su sangre nos libera de la muerte física y la muerte espiritual. Por lo que la ley, la nueva ley que Jesús implanta, deroga, acaba, cumple con la ley anterior. Esta ley, la ley mosaica. La ley mosaica la llaman porque vamos a llegar al capítulo 20 donde aparece la ley, ¿no? La ley que Moisés baja en las tablas y los 10 mandamientos y todo eso, ya vamos a llegar. Esa es una ley con la que vivieron el pueblo de Israel a rajatabla hasta que llega Jesús y Jesús dice, en mí se cumple. Y está leyendo las escrituras de Isaías frente a la iglesia en la sinagoga y les dice, en verdad ustedes son testigos que hoy aquí se cumple esta escritura, en mí se cumple. Ya llegaremos a eso. Oísteis que fue dicho, amad a vuestros amigos y odiad a vuestros enemigos, así nos dicen, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, y esas cosas, pero yo os digo, si alguien os hiere en una mejilla, entrega la otra mejilla. Y les digo, si te roban la capa, entregales la camisa, hasta la camisa. Amor, yo antes era, no quiero decir venganza, pero justicia directa y sin pensar. Y con Jesús se incorpora el nuevo ingrediente del amor. El amar a vuestros enemigos. Esa cosa era muy, muy raro de decir. 1500 años vienen diciéndose que ojo por ojo, diente por diente, y ahora viene este hombre a decir, ama a tus enemigos. Una ley superior, ¿no es cierto? Lo cual trae una pregunta que hablaré cuando Moisés traiga los mandamientos, ¿ok? ¿Qué más? La Semana Santa, que incluye el Domingo de Ramos, el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección, estos son la tradición católica, conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y resalto la tradición católica porque cristianas son las religiones todas aquellas que siguen a Hay una idea
comúnmente mencionado, que cristiano significa católico, que católico significa cristiano. Y no necesariamente. Cristianos son todos los que siguen a Cristo. Católico es la religión católico apostólica romana, iniciada por y en el año tal y de esta historia particular de estructura. ¿Okay? Eso es. Como la otra iglesia X, la otra iglesia Y, la otra iglesia Z, que tienen su propia historia, y ambos y todos estos siguen a Cristo y a la Biblia y a Jesús y buscan el perdón en la sangre de Cristo para la remisión de sus pecados. ¿Okay? Pero aquí este asistente del ChatGPT nos está mencionando la Semana Santa es una tradición de la Iglesia Católica, específicamente, que incluye el Domingo de Ramos, tradición de la Iglesia Católica. El Viernes Santo, el Domingo de Resurrección, conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús, tradiciones cristianas dentro de la Iglesia Católica. Esta celebración cristiana toma lugar durante la misma época que la Pascua judía, porque los eventos ocurren alrededor del tiempo en que Jesús celebró la Pascua con sus discípulos. La última cena, la muerte, todo está ocurriendo justamente entre marzo y abril, o en el calendario hebreo en el primer mes del año, como habían estipulado desde la Pascua, hacía 1500 años, cuando ocurre lo que estamos leyendo en Éxodo 12. Así es. La Pascua cristiana, Easter en inglés, lo llaman Easter. En el cristianismo, la Pascua, Easter en inglés, es la celebración de la resurrección de Jesús. La tradición católica es Domingo de Ramos, Viernes Santo y Domingo de Resurrección. ¿Okay? En el Eastern o el cristianismo, más allá de la Iglesia Católica, y aunque no coincide exactamente en el tiempo con la Pascua judía, todos los años, debido a diferentes calendarios y métodos de cálculo, ambas celebraciones ocurren en primavera y tienen raíces comunes. Primavera, ojo, eso depende del hemisferio donde estás. Si estás en el hemisferio norte, bien norte, como Estados Unidos o como la gran mayoría de Europa y medio Asia, hemisferio norte del planeta, entonces los meses de marzo a abril son primavera. El invierno es diciembre, enero, febrero, marzo. Y marzo a abril empieza la primavera, ¿no es cierto? Por eso dice. Pero los mismos meses en el hemisferio sur del planeta, estamos hablando de que se acabó el invierno, se acabó el verano en enero, febrero, marzo, y en marzo, abril está empezando el otoño. Aunque están al revés en estaciones por la inclinación del eje del planeta hacia el sol, ¿no es cierto? Ya estamos entrando a otro punto. Pero acá dice la primavera, eso es relativo al hemisferio. Okay. Acá. En resumen, la Pascua judía es la base histórica. La Pascua judía es la base histórica y simbólica sobre la que se construye la Semana Santa cristiana, en la cual el sacrificio de Jesús y su resurrección son vistos como un cumplimiento espiritual de la liberación que simboliza la Pascua judía. Ahí está, todo lo que he venido diciendo. La liberación de la muerte física, que este símbolo de la sangre del cordero adulto, macho sin mancha, sobre el marco de mi vida, de mi casa, me causaba. Lo mismo ocurre con el Cordero de Dios, macho adulto sin falla, sin mancha, que aplicada su sangre expiatoria de sacrificio sobre el marco de mi vida, me libera, liberación de la muerte, ya no solo la física, sino la espiritual también. Y no me libera de la muerte física en el contexto de que no voy a morir, sino de que la muerte ya no me aleja del plan de Dios. Voy a resucitar porque así Dios lo ha planeado y me ha regalado la victoria sobre la muerte porque Él la venció. En fin, eso es la expiación. Ok, entonces hemos aprendido algo aquí, ¿no es cierto? Entonces, meses, marzo, abril, Semana Santa, Pascua, y hay una serie de instrucciones de cómo vas a comer, cuánto vas a comer, ceñido, vas a estar vestido de la manera más ceremonial y elegante posible, ceñidos vuestros lomos, calzados vuestros pies y el báculo en la mano, con toda la importancia del mundo, ¿no es cierto? Y lo comeréis rapidito, apresuradamente. Pues yo pasaré y destruiré a todo primogénito. Y ejecutaré, dice al final, mis juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová.
Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros la plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y habréis de conmemorar este día y lo celebraréis como fiesta solemne de Jehová durante vuestras generaciones, para siempre jamás, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. Dios, Jehová, no se iba con medias tintas ni interpretaciones como mejor te parezca, relatividades, en esta época por lo menos, no. Más instrucciones. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, ni la levadura misma, porque cualquiera que comiere algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, aquella alma será talada de Israel. Excomunión, fuera. Pensé que podría significar muerto, pero significa extraído, fuera. Podría significar muerto también. Ahora, ¿qué tiene que ver lo leudado? ¿Qué tiene que ver la levadura? ¿Cuál es la simbología tan importante contra la levadura? Panes sin levadura durante esos 7 días. Y ni siquiera debe haber levadura en tu casa. Y si alguien comiere algo leudado, ¿leudado qué es? ¿Es fermentado? Podríamos preguntarle más al asistente ChatGPT. Y seguramente nos va a dar, pero no quiero tomar demasiado tiempo. Estamos en el versículo 15 y ya vamos, ¿cuánto tiempo? No sé cuánto tiempo va este video. Pero me da curiosidad. Así que este video será de 2 horas. O más. A ver qué nos dice. ¿Qué significado tiene la levadura y lo leudado en el contexto del convenio con Jehová a que se refiere en Éxodo? ¿Cuánto? Éxodo, talada de Israel, levadura en vuestras casas. Éxodo 12:15, ¿no es cierto? En Éxodo 12:15. A ver si suficiente pregunta. Suficiente. Significado de la levadura en el contexto bíblico. Levadura como símbolo de corrupción y pecado. Qué interesante. Lo podía haber, podíamos haberlo supuesto, ¿no es cierto? La levadura ¿cómo se llama? Fue la palabra. Se expande, no es la palabra, se fermenta, eso es, se fermenta. En Éxodo 12:15 se hace referencia a la prohibición de consumir pan con levadura durante la festividad de la Pascua y los 7 días de los panes sin levadura. En este contexto, la levadura y lo leudado tienen un profundo significado simbólico dentro del convenio de Dios con Israel. Ahora, ¿por qué le pregunto a ChatGPT? Para ahorrarme investigación. Es simple, ¿ok? Esto no es una alternativa al doctorado de nada. Pero yo podría investigar muchas fuentes y muchos autores y muchos libros, pero acá tenemos esta plataforma o inteligencia artificial que se dedica a eso, a chequear autores y libros y publicaciones y cosas en un instante. Entonces me alivia, en lo superficial me alivia mucho la velocidad de hallazgo, por eso la uso. La levadura y lo leudado tienen un profundo significado simbólico dentro del convenio de Dios con Israel. Significado: la levadura como símbolo de corrupción y pecado. Levadura como símbolo de urgencia, renovación espiritual y renovación, en el contexto del convenio con Jehová. Como corrupción y pecado, la levadura de la Biblia es vista como un símbolo de corrupción o impureza. En varias ocasiones en las Escrituras la levadura representa el pecado y la maldad, porque como la levadura en el pan, el pecado se expande y corrompe. Ahí está, interesante. Todo lo que toca si no es eliminado. Al ordenar la eliminación de toda levadura durante la Pascua, Dios invita al pueblo de Israel a purificarse y a quitar toda forma de corrupción o impureza de sus vidas. ¿Se habrá entendido esa simbología en aquella época? ¿Eso era, todos lo tenían claro? ¿O eran simples instrucciones sin pensar al respecto? Yo puedo suponer que todos pensaban al respecto, ¿no es cierto? Y estas son las instrucciones que significan tal y cual cosa, todo esto. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo también utiliza la levadura como símbolo del pecado cuando dice: un poco de levadura leuda toda la masa, en esta cita, animando a los creyentes a vivir en pureza y sinceridad. Muy bien, levadura como símbolo de urgencia, esa no la conocía.
La prohibición de consumir alimentos leudados también tiene un significado histórico. En Éxodo 12:39, que todavía no leemos, se explica que los israelitas salieron de Egipto apresuradamente, sin tiempo para que la masa fermentara. Comer pan sin levadura durante la Pascua conmemora este momento de urgencia y liberación rápida, en el que el pueblo de Israel fue rescatado de la esclavitud. Me parece literariamente interesante esta analogía. No me satisface, pero está interesante. El pan sin levadura es un símbolo de la rapidez de la redención de Dios y del hecho de que el pueblo no tuvo tiempo de esperar a que la masa fermentara. Está bonito. Al seguir esta instrucción, los israelitas recuerdan la fidelidad de Dios en su liberación. Ok, está bien. Me quedo con la primera, ¿eh? Como símbolo de corrupción y pecado. Pero no por eso es la mejor, whatever. Renovación espiritual y preparación. Durante la Pascua, la eliminación de la levadura de las casas no solo es un acto físico, sino también es un acto simbólico de purificación espiritual. Así como la levadura debe ser completamente eliminada de las casas, el pueblo de Israel debía despojarse de todo lo que simbolizara el pecado o cualquier cosa que corrompiera su relación con Dios. Es un tiempo de renovar el pacto con Dios, buscando vivir en santidad y obediencia. Me parece esta 3 muy similar a la 1, ¿no es cierto? En el contexto del convenio con Jehová, el convenio entre Dios y su pueblo, la eliminación de la levadura representa el compromiso de Israel de vivir en santidad, obediencia y pureza. Me gusta esa relación de la levadura con el pecado, y que fermenta y un poquito lo fermenta todo, ¿no? Es como lo pudre. El mandato de comer pan sin levadura durante 7 días simboliza una vida libre de corrupción, en fidelidad a los mandamientos de Dios. La celebración de la Pascua es un recordatorio del poder de Dios para liberar y purificar, y la eliminación de la levadura señala la necesidad de un corazón limpio y sincero al servicio de Dios, en el servicio de Dios. Comulgo con toda esta idea, me agrada y sienta lo que pensaba. En resumen, en Éxodo 15, la levadura simboliza el pecado, la corrupción y lo mundano que debe ser eliminado de la vida de los israelitas, mientras que el pan sin levadura representa la pureza, la humildad y la urgencia, de redención divina, como parte del pacto que Dios establece con su pueblo. Me agrada. Eliminar la levadura y un tiempo comer sin levadura. Eliminar el pecado y un tiempo vivir sin pecado. Un tiempo debería ser siempre, ¿no es cierto? Todo lo posible. Y me gusta esta frase, la urgencia de la redención divina. Es urgente recibir el perdón de mis pecados y mantener el perdón de mis pecados. Los pecados perdonados ya fueron perdonados, pero mañana cometo más, y pasado cometo más, y necesito seguir siendo perdonado. Ninguna redención hoy me libera del pecado de mañana. Bueno, si es que no lo merezco. Se nos pide que pidamos perdón, que nos arrepintamos, y que nunca dejemos de hacerlo. Y la redención está allí, y es urgente, y es rápida. De hecho, es muy rápida, es tan rápida como la intensidad de mi corazón lo requiera. Me gusta. Entonces ya entendimos lo que es la levadura y su simbología. El primer día, en el 16 estamos, habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación de estos 7 días de comer pan sin levadura, ¿no es cierto? El primero, gran reunión, el último, gran reunión. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual deba comer. Está hablando de un día de reposo, está hablando de un día de adoración. El primer día y el 7º día, que es el mismo día de la semana, ¿no es cierto? Si es domingo, es domingo, si es sábado, es sábado, si es viernes, es viernes. Interesante. Todavía no existe el mandamiento del día de reposo, porque eso va a ocurrir en Éxodo 20. Pero sí está declarando un día específico, el primero y el 7º, durante estos 7 días de celebración de la Pascua. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este día a través de vuestras generaciones por estatuto perpetuo, otra vez.
vuestras huestes de la tierra de Egipto. ¿Cuánta gente hay? ¿Cuánta gente es el pueblo de Israel en este momento que están a punto de ser liberados? Ahora, quiero resaltar la importancia de la analogía de la levadura como pecado y de quitar la levadura de nuestras casas, quitar el pecado de nuestras vidas justo antes del milagro. Porque no hay milagros sin santidad. No siento la autoridad para decir lo que estoy diciendo, pero en muchas ocasiones se han dado cosas. Por ejemplo, se me está ocurriendo la transfiguración, el monte de la transfiguración, donde Jesús fue transfigurado y habla con Dios, y Pedro, Santiago y Juan, que están con él, también son transfigurados y ven a Dios y no fueron destruidos. Y hay una explicación en alguna parte, y olvido si es allí en ese evento o después Pablo lo explica, que si no hubieran sido transfigurados primero, no hubieran soportado la gloria de Dios y hubieran muerto en el instante. Ya llegaremos algún día a esos libros. Pero cuando está a punto de ocurrir algo grande en nuestras vidas, cuando está a punto de ocurrir un milagro en nuestras vidas, cuando estamos pidiendo un milagro en nuestras vidas, no nos nace o no es obvio que debemos limpiar nuestras vidas, pedir perdón y luego pido favores, de mostrar la limpieza de mi casa para que venga el visitante. Bueno, sentí la curiosidad, no, la necesidad de decir esta comparación, ¿ok? 18. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes al atardecer, hasta el 21 del mes al atardecer. Una semana exacta. Ahora, el mes primero. Este capítulo empezó diciendo, este día de hoy será el primer mes de vuestros años a partir de ahora. ¿No es cierto? Será el principio de vuestros meses. Entonces, este es el mes primero. Calendario hebreo. Durante 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere algo leudado, así extranjero como natural del país, no importa si es parte del convenio o no, aquella alma será talada de la congregación de Israel. Este de la congregación sí me parece que no es muerto, sino es expulsado. Extranjero, ¿qué dice de extranjero? Éxodo 12:43, es aquí mismo, pero más adelante. Ya veremos, ya lo veremos. Ninguna cosa leudada comeréis, en todo lugar donde habitéis comeréis panes sin levadura. Cuánta insistencia en la levadura, ¿no es cierto? Pero ya entendimos el significado del símbolo, es la insistencia en el pecado. Durante esta semana de la Pascua, de la liberación, donde va a ocurrir algo que jamás ha ocurrido sobre ustedes, estén limpios, más vale que no haya pecado. Y Moisés convocó, 21, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomad corderos para vuestras familias y sacrificad la Pascua. ¿Ok? Otra vez Pascua, familias, corderos. Los ancianos, por si acaso, los ancianos de Israel no se refiere a los de mayor edad, aunque a veces eran los mayores. Se refiere a los líderes jerárquicos de liderazgo espiritual. ¿Ok? No necesariamente los más viejos, podía ser uno no tan viejo, pero era un elder, era un anciano, elder en inglés, era un anciano en el puesto jerárquico. ¿Ok? Los líderes. Y tomad un manojo de hisopo, ¿ok? Sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en una vasija, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en la vasija, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Suena dramático y urgente. Dios le ha dicho esto a Jehová, Jehová le ha dicho esto a Moisés, y ahora Moisés lo está diciendo a los ancianos, para que les digan a toda su congregación.
porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y los dos postes, Jehová pasará de largo por aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Nombres dramáticos. ¿Cómo se habrá sentido aquella época? Escuchar una historia escrita nos permite imaginarla y creernos todo lo que leemos. Pero vivirlo, si nuestro líder de la iglesia de pronto nos dice que va a pasar esto, ¿lo seguimos? ¿Cuánta lógica usamos? ¿O cuánto desdén tenemos sobre lo que se nos dice? Ah, está loco, ¿no? Que será cierto, ¿no? Son exageraciones. Siempre me trato de preguntar cómo hubiera reaccionado yo en esa situación. Cualquiera que lea, ¿cómo hubiera yo reaccionado en esa situación? Y a veces entiendo mejor las reacciones de esas personas en ese tiempo. Pero bueno, porque Jehová para herir. 24. Y guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y acontecerá que cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, ya está hablando de la tierra prometida, de donde vamos a ir, como ha prometido, guardaréis este rito, el rito de la celebración de la Pascua en el primer mes del año, del nuevo tipo de año, en el día 10 y en el día 14, y del 14 al 21 sin levaduras, etcétera, ¿no es cierto? Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué significa este rito para vosotros? Porque ya generaciones después se olvidan, no entienden, son cosas que hacían mis abuelos, mis bisabuelos. Vosotros responderéis: es el sacrificio de la Pascua de Jehová, quien pasó de largo por las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Hay muchas cosas potentes en toda historia. Yo soy ciudadano de un país, ese país tiene una historia. Y si es en América, lo más probable es que esa historia comenzó como esclavitud. Digo comenzó, pudo haber comenzado mucho antes, pero fuimos esclavos de las grandes potencias europeas en los siglos XV, XVI, XVII, XVIII, ¿no es cierto? XIX, XVIII. Y eventualmente hubo esfuerzos que rogaron a Dios para la liberación de esa corona, esa imposición, se me van las palabras hoy día, y esa dictadura, esa corona, y eventualmente fueron liberados y lograron su independencia. No estoy juzgando ni personajes ni eventos específicos, pero ¿qué quisiera yo? ¿Seguir siendo esclavos de una colonia o ser libre como soy ahora? Ser libre, ¿no es cierto? Entonces puedo estar agradecido de que mis padres hace 200 años, 250 años, 300 años, de que mis padres fueron liberados. Y bien podría decir yo que Dios los liberó. ¿Cuántas veces me he inclinado a agradecerle a Dios por la liberación de nuestros padres hace 250 años, hace 300 años, allá, cuando Sudamérica se liberó país por país de España, de Portugal, cuando Norteamérica se liberó de Inglaterra, las 13 colonias originales, cuando Canadá se liberó de Francia y de Inglaterra, en fin, y Portugal, de Brasil. Es extraño, una vez que pasa el tiempo, ponerse a agradecer por cosas que no pasaron en nuestro tiempo, pero que cuánto afectan nuestro tiempo gracias a que ocurrieron alguna vez. Y es necesario que le enseñemos a nuestros hijos, según este versículo, cuando tus hijos te pregunten qué significa esto que haces, explicarás el porqué, el valor de lo que haces como referencia a un evento ya pasado. 28. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto,
¿Qué día es esto? ¿El día 14 o el día 21? Y lo inmolará la congregación y lo tomarán su sangre y lo pondrán en sus postes y esa noche comerán la carne asada. Es el 14, ¿no es cierto? Jehová hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel incluso, y todo primogénito de todos los animales también. Esta debe haber sido una noche de luto espantosa. Y también yo tengo a mi primogénito, él va a morir, él muere, pero yo soy primogénito, yo también muero. Si es que yo soy, ¿no es cierto? Muchos padres lloraron la muerte de su primogénito y en muchas casas muchas madres lloraron la muerte de su hijo primogénito y de su esposo, porque su esposo era un primogénito también de sus hermanos, de sus padres. Y se levantó aquella noche Faraón, el 14 del mes, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese algún muerto. Que se pueda escuchar el clamor de todos. No hay escena más desgarradora. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, esa misma noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id servir a Jehová como habéis dicho. Tomad vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, largaros, y bendecidme a mí también, bendecidme también a mí. Obviamente tu Dios es Dios y no puedo con Él. Y acaba de arrancarme lo que vale más que yo mismo. Ya mi yo no importa. Finalmente mi yo se rompió. ¿Hasta cuánto hasta cuánta destrucción tenemos que soportar para que mi yo se rompa y acepte la voluntad de Dios? ¿Cuánta destrucción estoy dispuesto a soportar? ¿Cuánto ego tengo? Porque si no tengo mucho ego, rapidito soy humilde y no hay destrucción. Este faraón está destruido. Y los egipcios apremiaban al pueblo. Ya los egipcios, por favor, vete, 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 no te quiero cerca. Dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos moriremos. Ya el pánico entró. 10 plagas. No hemos anotado en nuestra pizarra la 10ª, ¿no es cierto? La 10ª, que no es plaga, pero es un prodigio espantoso. Pero primogénitos muertos, ¿no? Primogénitos muertos. Pero también libres los de Israel. Este evento lo he pensado muchas veces y reconozco que me cuesta sentir lo que se debe haber sentido. Y llevó, 34, y llevó el pueblo su masa antes que leudase, con sus artesas de amasar envueltas en sábanas sobre los hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme a las instrucciones de Moisés, y pidieron a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y otra vez cumpliendo lo que ya leímos el capítulo pasado. Y Jehová dio gracia al pueblo ante los egipcios, y estos les concedieron lo que le pedían. Así ellos despojaron a los egipcios. Los egipcios estaban rotos, estaban muertos de miedo. Ha muerto nuestro primogénito en todas las casas del país. Todos vamos a morir. El Dios de este pueblo de Israel, este Jehová que ellos adoran, obviamente está contra nosotros. Vamos a morir. Váyanse, váyanse, por favor, váyanse. Querían irse a adorar, por favor, váyanse pronto, empujémoslos, vayan, vayan. Y ellos dicen: queremos que nos des vuestro oro, vuestra plata, vuestros vestidos preciosos. ¿Qué crees que vamos a hacer? Toma todo, llévate todo, solo vete. Estamos muertos de miedo.
despojaron a los egipcios. En un capítulo anterior decía que Dios no iba a permitir que salgan con las manos vacías. Aquí está, los despojaron. Riquezas, propiedades, alimentos, salud, todas las pestes, y ahora hasta el primogénito. Y partieron los hijos de Israel de Ramesés hacia Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Acá está la primera vez que mencionan la cantidad. 600,000 hombres, sin contar a los niños. Ahora, estos hombres, ¿se refiere a sexo masculino o se refiere a hombres y mujeres? Si se refiere a hombres y mujeres, entonces tenemos 600,000 más niños. ¿Cuántos niños hay en 600,000? Digamos que 600,000 son parejas, entonces son 300,000 parejas. ¿Y de parejas cuántos niños tienen? ¿1? ¿2? Si son 1, estamos hablando de 300,000 niños más. O si son 2, son 600,000 niños más. Y ya eran 600,000 personas. Entonces por lo menos 1,000,000 de personas. Por lo menos 1,000,000 de personas. Por eso lo llaman las huestes hace rato, ¿no? De Ramesés hacia Sucot. ¿Qué distancia será esa? Y también subió con ellos gran multitud de diversas clases de gente, y ovejas y muchísimo ganado. ¿Qué se refiere con diversa clase de gente? Nehemías 13:1-3. A ver, esta referencia de diversa clase de gente. Aquel día se leyó en el libro de Moisés a oídos del pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Aquel día se leyó en el libro de Moisés a oídos del pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Pero nuestro Dios convirtió la maldición en bendición, y sucedió que cuando oyeron la ley, separaron a Israel de todos los emparentados con extranjeros. Supongo que esto lo entenderemos mejor cuando leamos el libro de Nehemías. ¿Ok? Pero acá diversas clases de gente, y ovejas y muchísimo ganado. Subió con ellos gran multitud de diversas clases de gente. Podemos pensar que el pueblo de Israel son los del convenio, los puros nacidos bajo el convenio linaje de sangre desde Abraham, Isaac, Jacob y las 12 tribus, los 12 hijos, los 12 padres, linaje directo, y que habían mezclas, habían otros, habían extranjeros, habían gente parte de ese pueblo, tal vez sometidos a las mismas condiciones de vida que el pueblo de Israel allí en Egipto, pero no eran necesariamente israelitas. Es posible. Es a eso a lo que se refiere diversas clases de gente. O sea, más de 1,000,000 todavía. Y muchísimo ganado. ¿Cómo mueves a toda esta masa de gente? Y cocieron panes sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, por cuanto los echaron los egipcios, y no habían podido detenerse ni para preparar comida. De ahí viene el sentido de la urgencia, ¿no? De comer rapidito. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años. Desde que José, el que fue vendido a Egipto por sus hermanos, estos 12 hermanos, hijos de Jacob, José fue vendido, fue esclavo por 6-7 años, fue preso por 6-7 años, y luego fue segundo de Faraón, y salvó a Egipto de las 7 años de hambruna, ahorró con los 7 años de riqueza, y salvó a Egipto y todos los países circundantes de las 7 años de hambruna. Y allí vienen sus hermanos desde allá de Oreb, ¿era? No era Oreb. ¿Dónde está nuestro mapa? De Hebrón, ahí está, desde Hebrón vienen sus hermanos todos aquí a buscar comida, porque en Egipto había comida, y oh sorpresa, José el vendido, el supuestamente muerto para su padre Jacob, está vivo y a cargo, y los salva. Y le dice a sus hermanos y a su padre: vengan y múdense acá a Egipto, que les voy a dar todo. Y se mudaron todos, eran 70 personas los que se mudaron, entre
Jacob viejo, los 11 hermanos, las esposas, los hijos, los criados, 70 personas se mudaron. ¿Y ahora cuántos están saliendo? Han pasado 430 años. Ya murió Jacob, ya murió José y mucha gente pasa y pasa y pasa. Generaciones. Ahora viene Moisés y toda esta historia. 430 años han pasado en Egipto. De Génesis 15 dijo Abraham: ten por cierto que tu descendencia será peregrina en tierra ajena. ¿Te acuerdas que leímos eso en Génesis 15? Tu descendencia, estos fueron peregrinos en tierra ajena, Egipto. ¿Qué hace Israel en Egipto? Y servirá a los de allí y será por ellos afligida durante 400 años. Bingo, 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Tremendo evento, 430 años. ¿Cuándo has agradecido por algo que ocurrió hace 400 años? Estamos 2000, menos 400 es 1600. ¿Qué ocurrió en 1600? Cerca de 1500 se descubrió América. Yo soy de América, así que antes de eso eran las culturas incaicas, aztecas, mayas, y antes de eso, pero 600 años antes de ahora es 1400. América ni siquiera había sido descubierta. Hay historias de esa época, pero no había sido descubierta. Y luego fue descubierta, fueron oprimidos, fueron saqueados. 400 años después, 300 y tantos años después, fueron liberados. ¿Cuándo hemos agradecido por estas cosas? Y hoy día, la celebración de la Pascua, o la Semana Santa, que es la resurrección y muerte, la muerte y resurrección de Jesucristo, como símbolo máximo del Cordero de Dios, entregado para liberarnos a nosotros, ¿no es cierto? Sacrificado para liberarnos a nosotros, lo celebramos ya ¿cuánto tiempo? Desde el pueblo de Israel, 1500 años antes de Cristo, más 2000 años después de Cristo. 42. Es noche de guardar para Jehová, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel a través de todas sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: este es el estatuto de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. ¿Quién es un extraño? Cualquiera que esté fuera del convenio, podemos asumir. El estatuto de la Pascua. Esto se vuelve un ritual, lo que también las iglesias llaman una ordenanza, un símbolo de forma que representa algo de fondo. Unos tienen la Santa Cena, otros tienen la Eucaristía, otros tienen la Pascua, y cuántos otros habrán. Sí. Si me equivoco en alguna nomenclatura, pues corríjanme. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hayas circuncidado. Esta es una época donde la esclavitud era habitual. No veo a Jehová diciendo tener esclavos es malo, ni tener esclavos es bueno. Parece ser solamente parte de la época. Y dice: ningún extraño comerá de ella, participará de esta ceremonia, de este ritual sagrado. Ningún extraño, porque no comprenderá, no está listo, no es circunciso de corazón. Circunciso es como parte del pacto.
Pero tus esclavos sí pueden participar, porque son parte tuya, pero deben haber sido parte del convenio también, circuncidado. ¿Te acuerdas ese extraño evento en el que se le dijo a Moisés que como señal del convenio abrahámico se circuncidará a todo varón? Entonces, si tienes propiedad humana, esclavos, siervos, también deben ser parte del convenio y también participarán de este ritual de la Pascua y comerán de ello. El extranjero y el asalariado no comerán de ella. Asalariado, qué interesante, qué interesante. Y si había uno que era parte del convenio, pero era asalariado, ¿asalariado es algo malo? Alguien que recibe un salario. Vamos a dejar esa pregunta en el aire porque no lo sé. Al extranjero y el asalariado no comerán de ella. Yo lo entiendo como los que están fuera del convenio. En una casa se comerá y no llevarás de aquella carne fuera de la casa, ni quebraréis hueso suyo. Hablamos del animal sacrificado, ¿no es cierto? Salmo 22, Salmo 34, Juan 19, hablan del hueso, de quebrar huesos. Contar puedo todos mis huesos, ellos me miran y me observan. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Nos tira de frente la escritura sin contexto, por lo que no puedo comentar. Juan, ¿qué dice? Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era muy solemne, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Ya explicaré qué significa todo eso cuando hablemos de estos libros, que faltan como 45 libros. Y fueron los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo al otro que había sido crucificado con él, pero a Jesús no le quebraron las piernas. Pero cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Era importante que el macho adulto sin falla no tenga huesos rotos. Y acá lo está diciendo, ni quebrarás hueso suyo. Toda la congregación de Israel la celebrará. Congregación de Israel. En lenguaje actual diríamos todos los miembros de la iglesia. ¿Okay? Aquí la iglesia es Israel. Y la congregación de Israel son los miembros de la iglesia. ¿No es cierto? Porque hay extraños y hay extranjeros y hay asalariados y hay otros que no son de la iglesia. Mas si algún extranjero peregrina contigo y quiere celebrar la Pascua para Jehová, que le sea circuncidado todo varón primero. Y entonces se acercará a celebrarla, y será como un nativo del país, lo considerarás como un hermano, pero ningún incircunciso comerá de ella. Vamos a pasearnos por todo el Antiguo Testamento viendo la rigidez de la simbología. Rigidez pero a muerte. Y luego iremos viendo el porqué de esta rigidez primigenia que luego se transforma en una ley mayor. Pero toda esta rigidez tiene una simbología. Todas las normas y todos los detalles de las normas tenían una simbología, un significado, el cual no siempre lo entendemos. Y a eso se dedican muchos teólogos e historiadores y en fin. Ningún incircunciso comerá de ella, nadie fuera del convenio, nadie fuera de la iglesia, ninguno que no sea miembro de la iglesia puede participar de este ritual, de esta ceremonia, de esta ordenanza. La misma ley será para el nativo y para el extranjero que peregrine entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, tal como mandó Jehová a Moisés y a Aarón. Así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. A ver, me perdí ahí. ¿Qué tiene que ver los ejércitos acá? Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Por sus ejércitos. Sacó. No entiendo. ¿Qué cosa quiere decir por sus ejércitos? Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Hasta ahí está clarísima la frase. Por sus ejércitos.
Sabemos que la historia que viene es que Faraón se arrepiente de haberlos soltado, cambia de idea, manda a sus ejércitos a perseguirlos. Pero también hay una frase muy usada en el Antiguo Testamento, ya la veremos, en que llaman a Jehová como Jehová de los ejércitos. ¿Está refiriéndose a algo de esto? Sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. O los ejércitos, tanto los empujaban los egipcios, ya váyanse, 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 que hasta los ejércitos de Egipto los estaban echando. No lo sé, me confunde esas últimas 3 palabras, el contexto. Pero supongo que es irrelevante. El 14 del mes primero del calendario hebreo, a partir de este día, se dio la liberación. Están saliendo rapidísimo, comiendo algo especial, sin levadura, el mandato de ir limpio, sin nada que fermente, y han saqueado a los egipcios. Y todos entregaron todo, porque solamente quieren que estos israelitas se vayan. Muerto de miedo Egipto. Y lo voy a dar por terminado. Ya este episodio ha salido bastante largo, pero así es como es, pues. Así ocurre cuando sucede. Entonces, nos veremos en el capítulo 13. De aquí hasta el capítulo 15, me parece, van a seguir ocurriendo cosas extremadamente dramáticas. El pueblo de Israel, 1.000.000 de personas o más, porque vemos que tenemos extranjeros, asalariados y esclavos y niños y millón y medio de personas, moverlos es una cosa tremendamente difícil. Va a ocurrir esto a través del capítulo 13, el 14, el 15, el 16 y ya. Bueno, el 20 es un evento importantísimo. Ya iremos viendo. Doy por cerrado este episodio y nos vemos en el siguiente episodio.